Bueno, Emilio Santos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me estabas contando que eras físico Sí. y de repente decidiste convertirte en ginecólogo. ¿Por qué? Bueno, no fue de repente. Yo cuando tenía 18 años y decidí estudiar ciencias físicas, ya tenía la duda sobre si no me gustaría más estudiar medicina, y de hecho pensé que me gustaría más estudiar medicina, pero que yo era una persona con capacidad para pensar, pero no para memorizar. Y entonces dije, bueno, pues si Dios me ha creado más capacitado para la física, que a la gente le resulta tan difícil, será que me tengo que dedicar a ello. Y por eso un poco elegí físicas, pero después fui viendo que, a mi juicio, la medicina en muchos aspectos, sin quererlo, hace daño porque va contra los procesos naturales del organismo. Y eso, sumado a que ya de por sí me gustaba saberlo todo sobre el cuerpo humano, pues me animó a estudiar medicina. Medicina, ¿y por qué ginecología? Porque teniendo en cuenta mis intereses, mis inquietudes para estudiar medicina, que eran esa idea de que la medicina, sin darse cuenta, hace daño porque va en contra de los procesos naturales, a mí me pareció ver claro que había dos especialidades donde eso se producía en mayor magnitud. Una era la obstetricia por el parto, porque el parto es un proceso fisiológico, no es ninguna enfermedad, y a mí me parecía ver claro que se atendía en una postura y en unas condiciones que la convertían que eran la causa, sospechaba que era la causa de las complicaciones que surgían. Y bueno, por tu evolución profesional has acabado atendiendo exclusivamente partos en casa. Sí, porque realmente tengo el convencimiento de que el parto más saludable es fuera del hospital. Tengo ese convencimiento después de tener la experiencia de asistir muchos partos en hospitales y asistir muchos partos en casa. Ahora ya tengo el convencimiento de que en un hospital es mucho más probable que surja una complicación que en casa, simplemente por no estar en el entorno emocional adecuado, rodeada de las personas adecuadas, en la intimidad adecuada y en las posturas libres adecuadas. Entonces, ¿qué le responderías a alguien que acusa a una pareja que decide tener a su hijo en casa, que le acusa de poner en riesgo la vida de la madre y del bebé? Bueno, pues le diría que a nivel científico, hoy día, la evidencia de los estudios científicos apunta a que el parto en casa es igual de seguro que el parto hospitalario. Hay un metaanálisis, que quiere decir un estudio de estudios, que se ha publicado en el año 2010 y que recoge, entre todos los estudios que recoge más de 200.000 partos programados para ser en casa, y los compara con otros más de 200.000 partos programados para ser en el hospital. Analiza la mortalidad perinatal y obtiene que cuando programas el parto en casa, en el mundo en general, tienes un riesgo de que se te muera el bebé de 1 en cada 1.400 casos. Es un riesgo muy bajo. Cuando programas el parto en el hospital, ese riesgo es de 1 de cada 1.200. Cuando se hace el análisis estadístico, aunque el riesgo parece un poco menor en casa, sí, el análisis estadístico dice que son dos valores equiparables, comparables, que no se puede decir que haya diferencias. Vale, pues no hay diferencias, pero esos son los datos reales. Es verdad que ese mismo estudio dice que en los programados en casa se mueren más bebés después, a las 2 semanas, a las 3 semanas del parto. La mortalidad neonatal tardía es mayor en los partos en casa. No son estudios aleatorizados. Y yo tengo, después de pensar mucho en esa conclusión, tengo la sospecha de que esa diferencia que aparece después no es por el parto en sí, sino que es porque las personas que tienden a buscar un parto en casa tienden a no ir al médico también si su bebé tiene fiebre, si su bebé se pone con manchitas, si su bebé no crece lo suficiente, si su bebé no mama lo suficiente. Entonces yo creo que ese estudio lo que muestra
es que en el parto en sí la seguridad es igual, pero que los que asistimos partos en casa tenemos que estar al tanto de que la pareja que va a tener el parto en casa después haga una correcta vigilancia de los posibles síntomas graves que pueda tener un bebé recién nacido. ¿Y cuál, bueno, imagino que te habrán hecho esta pregunta 1000 veces, pero a mí me interesa saber cuál es para ti el parto ideal? El parto ideal es aquel en el que se han tenido en cuenta las condiciones ambientales y emocionales que necesita la mujer de parto. La mujer de parto y el bebé que nace también necesitan unas condiciones. Igual que no se puede comer pues en medio de una discusión, o al menos es peligroso, te puedes atragantar. Igual que no se puede hacer la defecación en un salón rodeada de gente. Igual que ni siquiera podrías hacer pis delante de mí ahora mismo. Igual, el parto necesita sus condiciones emocionales. Y además, el parto tiene muchas similitudes hormonales con el acto sexual. Lo cual quiere decir, es un indicio de que probablemente las condiciones emocionales sean similares a las que se necesita para el acto sexual. Y entonces ya no estamos hablando solo de intimidad y solo de calma y serenidad, que también, sino de sentirte grandiosa, sentirte libre. Para tener el acto sexual de forma correcta, placentera, necesitas esos dos componentes que he mencionado. Para el parto también. ¿Y con qué equipo profesional y no profesional alrededor? ¿Rodeada de qué gente? Bueno, cuando se habla de la gente, lo primero que nos viene a la cabeza hoy día en la cultura en la que estamos inmersos es el compañero sexual, la pareja, el marido, el padre de la criatura que nace. Realmente, si nos remontamos a la historia, nunca los hombres han estado presentes en el parto. Pero si nos remontamos a la prehistoria, que yo creo que es a donde hay que remontarse, porque es el estado en el que más miles o cientos de miles de años hemos pasado, en la prehistoria no es ya que no estuviera ningún hombre en tu parto, es que no estaría tampoco ninguna mujer. En las tribus que viven más inmersas en la naturaleza, que habitualmente no tienen una conformación patriarcal ni tampoco jerarquizada, sino que suelen ser tribus de vida en grupo. En esas tribus, la mujer, cuando siente que está de parto, se aleja de la comunidad, se aleja de la sociabilidad y se va a tener su parto en solitario. Entonces, bueno, pues eso creo que te puede responder a mi pregunta. Sí. Cuando yo asisto a un parto en casa, intento emular un poquito eso. No puedo porque las mujeres hoy día tienen una dependencia emocional y sienten que tiene que estar su marido con ellas o que tiene que haber una doula con ellas, y además pues los estándares de seguridad hoy requieren que haya un profesional matrona o ginecólogo. Entonces, bueno, pues dentro de eso yo lo que hago es tratar de que la intervención de todos los que están rodeando a la mujer de parto sea muy respetuosa, sea sigilosa, que no hablemos entre nosotros, ni nos riamos, ni simplemente, en fin, mucha calma, mucha serenidad. Los profesionales debemos pasar desapercibidos. Bueno, ¿y qué es lo que sientes tú? ¿Qué se te viene a ti a la cabeza cuando ves una mujer parir? Pues se me viene a la cabeza la perfección de la naturaleza, la belleza no sé, de la biología que hay en nosotros. ¿Podrías decir que te salpica un poco la oxitocina del ambiente
Yo emocionalmente, cuando asisto a un parto, me dejo invadir por un sentimiento de serenidad, de calma, de estar de pertenecer a un universo que es muy grande y que yo soy una motita de polvo que se mueve, no sé cómo decir, en las olas del mar, y que estoy ahí pues dejándome llevar como todo lo demás que se mueve guiado por las leyes del universo, las leyes de la biología y de la física. Y bueno, pues no sé, ese tipo de pensamientos. Yo creo que el parto, para la mujer que pare, aparte de ser, lo que, como he dicho, un acercamiento a lo más animal que hay en ti, es también un acercamiento a lo más espiritual, porque es un momento en el que sientes conexión con el todo, con el universo. Cuando yo asisto a un parto, me invade también un poquito ese sentimiento. Y hablando de la intimidad que necesita sentir la mujer que está pariendo, que me estabas comentando antes, a mí me viene una duda cuando veo estos partos preciosos, algunos que se ven en YouTube. No sé, en muchos de ellos me da la impresión de mucho batiburrillo de gente, ya solo el vídeo ahí. No sé, ¿qué opinas de esto? Claro, tú lo has dicho, ya solo el vídeo ahí. Muchas veces las parejas que quieren que se grabe su parto, pues también tienen otros elementos de interacción, porque la pareja que quiere un parto de verdad con esas condiciones que he mencionado, muchas veces tampoco quiere que se grabe o se fotografíe, y entonces no se ven en YouTube. No hay registro. No hay registro.